Bueno, para hablar de este tema nos acompañan esta tarde en directo en el plató de Calamocha Noticias dos componentes de la plataforma No a la Laguna, concretamente su presidente José Sánchez y su vicepresidente Simón Rubio. Buenas tardes a los dos, lo primero de todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir desde vuestras localidades, por sacar un tiempo para exponer, ¿no?, en este tiempo de opinión la iniciativa con la que estáis peleando. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería preguntaros, lo hemos visto, ¿no?, en las noticias, ha habido varias manifestaciones a lo largo de esta semana. ¿Con qué objetivo se han hecho esas manifestaciones? ¿Por qué ha sido ahora y no, por ejemplo, hace 2 meses? Pues por dar a conocer el malestar general que hay en las dos poblaciones. ¿Por qué hay malestar general, Pepe? Pues porque se ha hecho un humedal singular en contra de las personas del entorno, porque nos están fastidiando todo, los animales, las grullas, los jabalíes, los mosquitos, que puede que sea peor que los anteriormente nombrados. Y estas manifestaciones que hemos hecho, pues las hemos hecho porque el sentir del pueblo es en contra de lo que se ha hecho, y porque no nos han dado ninguna información o escasa, nula. Yo creo que para entender, para que la gente que nos está viendo desde sus casas, que mucha de ellas también es del Jiloca, y a lo mejor lo de la Laguna del Cañizar le suena un poco pues como a la parte alta, ¿no?, de la zona de Teruel, y yo creo que es es un bien de todos, ¿no? Y aunque a lo mejor vosotros estéis más en esa tierra y trabajéis y estáis viviendo allí, no por eso es menos importante. Yo creo que por eso es importante a lo mejor que desde vuestro punto de vista, igual que aquí tuvimos, por ejemplo, al recién nombrado director desde hace unos meses de la Laguna del Cañizar, deis vuestra opinión acerca de la creación de ese proyecto de recuperar, ¿no?, esa Laguna del Cañizar. Yo, en un principio, para contestarte a la primera pregunta, te diría que hemos empezado a protestar, de alguna manera, tan tarde porque todo vino supeditado a la petición de CEPA por parte de los ayuntamientos de Cella y de Villaquemao, de manera conjunta, una vez que nos enteramos, porque lo que es figura de humedal está aprobado desde el día 28 de diciembre del 2012. Los ayuntamientos continúan generando figuras de protección al humedal, y son figuras de protección que al final no nos benefician en nada a los que estamos viviendo y conviviendo en los pueblos afectados, que son, pues eso, en Cella y en Villaquemao. Zonas, porque lo que no se puede hacer es intentar generar un espacio vendiendo que es muy bueno medioambientalmente, que no se puede, a lo mejor no se puede negar, y es muy bueno para el turismo y es muy bueno para el futuro de todos los ciudadanos de Villaquemao y de Cella, un futuro que según ellos está desde el 2006 comenzado, y que no hemos visto ni hemos visto ayudas, realmente no hemos visto ese futuro, ni en turismo no lo hemos visto. Qué decir tiene que en la situación en la que nos encontramos, pues no es la más boyante para generar según qué economía. Lo único que se pretende es continuar con la economía en la que estábamos. Hasta donde yo me he informado, y esto sí que pues lo quiero sacar en esta entrevista, pues para también dejarlo claro, ¿no? Hasta donde yo me he informado, en 2008 hay un acuerdo por parte de todos los presidentes de las aguas que coinciden con los alcaldables de los ayuntamientos, ¿no? Sí, los presidentes de las juntas de aguas de los 7 pueblos son los alcaldes de... Yo he visto, ese acuerdo en 2008 donde, en un principio, claro, yo no sé lo que se firmó, yo sí que he visto las firmas y parece ser que sí que había un acuerdo por este proyecto, pero claro, lo que denoto en vuestras palabras es que a lo mejor no se informó bien. Es posible. Cuando has dicho cuando empezamos a protestar, nosotros cuando nos vimos obligados a generar la plataforma, lo que hicimos fue hacer asambleas informativas, tanto en Cella y en Villaquemao, a raíz de informar al pueblo, porque pensábamos que no se le había hecho. Fue cuando los ayuntamientos los ayuntamientos buzonearon con unos trípticos para explicar lo que era un CEPA,
única y exclusivamente el CEPA, y además se realizaron el día 30 y el día 31 de mayo 2 reuniones explicativas, la primera en Cella y la segunda en Villarquemado, para todo el mundo igual. Reuniones de las cuales creo que la gente todavía salió más disgustada. Más molesta. Más disgustada porque no, la gente posiblemente quería, tanto agricultores como el resto de vecinos, ver algo factible, algo que se pueda tocar, en cantidades, en dineros, y cuando cada vez que íbamos a ese tema, pues es cierto, está sin negociar, tiene que venir de Europa, Europa dice lo que te da, y además la negociación resulta que no la pueden hacer, no la hacen, palabras de los ayuntamientos, las tienen que hacer los sindicatos, no las hacen ellos. O sea que si encima sale una mala negociación para conseguir ayudas, la culpa va a ser de los sindicatos. Con todo esto, nosotros sí, no pasa nada. En la noticia una señora decía: queremos que nos dejen las cosas como están. Exactamente. Y tú, Simón, justo antes de entrar aquí nos decías, ¿no? Yo soy de la zona, mi padre se crió en esa zona, mi padre se ha ganado la vida ahí, y hasta el momento pues la laguna no se había recuperado, no había ningún proyecto iniciado. ¿Por qué queréis las cosas como están? Cualquiera de los dos, podéis opinar los dos, que empiece Pepe si eso, sí. Y después... Queremos que se queden como están, porque hemos vivido siempre como estaba, desde hace 300 años. Hemos vivido con nuestra agricultura, con nuestro trabajo, con la ganadería, con la caza, con todo. Y estamos viendo que es un proyecto pues que nos van a robar lo que nos dejaron nuestros antepasados. Simón, ¿tú qué opinas? Para continuar con lo que dice Pepe, es tan sencillo como que la laguna se nos empezó vendiendo, y tal vez por eso no nos empezamos a mover, como que solo se inundaban terrenos del ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya que consideramos que los ayuntamientos son meros gestores de esos terrenos. Por eso podemos opinar sobre la gestión que se pueda hacer sobre ellos, y tal vez por eso ya no hubo más movimiento. El problema fue que cuando empiezas a meter figuras de protección, pues estas figuras llevan restricciones. Llevan restricciones posibles, siempre posibles restricciones. De hecho, se explica perfectamente en el tríptico que entregamos a la gente de Cella y de Villarquemado. Y no da al no dar un beneficio claro, y al estar supeditados a posibles restricciones, sin poder tener lo que ya tenemos, o incluso sin que los agricultores o los dueños de las tierras hubiesen sido preguntados si querían que sus tierras entrasen dentro de una zona, pues de una zona cepa me refiero, sí. Pues nos parece escandaloso que en casa de otros, o sea, en casa de uno no pueda mandar uno sino los demás. Claro, porque ¿cuál es ese convenio que tienen los agricultores que, bueno, labran, trabajan una tierra, y las tierras son del ayuntamiento? Quiero decir, vuestro convenio exactamente, ¿cuál es? Quiero decir. El convenio que tiene el ayuntamiento con los vecinos, tanto Cella como Villarquemado, más o menos es el mismo. Aquí son parcelas de 1 hectárea. Cuando se casa una persona, pues le dan esa hectárea. Él paga un rento y ya sigue con la finca hasta que se jubile. O sea que la explotación de esa finca le pertenece al que está pagando ese rento. Claro, y obviamente da un dinero, también supone unos gastos, desde luego, pero da un dinero que en estos tiempos, desde luego... Es más, allí en Cella, concretamente, si se han anegado, desde que llevamos en esto 5 o 6 años, si se han anegado, dicen 40, 60 hectáreas, pues cada hectárea a 10.000 kilos de maíz, que es lo que más rinde. Pues imagínate tú la pérdida que se lleva ya. Aparte de las grullas cuando vienen en invierno, que literalmente te funden los sembrados, los de invierno, los de primavera, y luego con el maíz que sembramos ahora. ¿En qué momento surge la plataforma No a la Laguna? Porque antes, hablando un poquito... Pues surge en el momento que, después de haber alegado todas las asociaciones, como somos los agricultores y los cazadores, agricultores y ganaderos de Cella,
pues vemos que a nuestras alegaciones al Ministerio les da exactamente igual. A todos se nos contesta que no pasa nada, que simplemente es una figura, que no conlleva nada, pero no se nos tiene en cuenta. O sea, cuando todo el colectivo dice no, porque a lo mejor tenemos miedo a lo desconocido, y esto es algo nuevo, que no se nos explicó, pues habrá que tenernos también un poquito en cuenta. Cosa que pensamos que no se nos ha hecho. Incluso no se nos ha hecho que seguidamente se ha pasado a pedir un CEPA. CEPA que ahora ya... Zona de especial protección para las aves, para aquellos que... Para el que no sepan lo que es un claro, CEPA, nosotros tampoco sabíamos lo que era no un deja CEPA. de ser una categoría ambiental un poco para dar como más prestigio, ¿no?, a esa laguna. Es una categoría para proteger aves. Si no, no se hubiese llamado así. O sea, por eso lleva una serie de restricciones y una consolidación de la laguna. ¿Qué restricciones lleva, lo sabéis? Sí, sabemos las Sí, posibles no, está restricciones más que puede llevar. Sí. Ahora mismo, si me permites un segundo, porque Claro. el tema de la consolidación de la laguna a través de un CEPA Sí, conlleva a que puedan venir las grullas. No es que no estén viniendo ya. ya que van. no- que Ya no- van, que eso. no es en las cantidades que pueden llegar a venir después, cuando además estén protegidas. Que no es que ahora se le esté haciendo algún tipo de actuación para hacer lo contrario. desde luego, desde luego. Pero cuando esos animales generan daños, nadie los paga. Y es una pregunta que sí es buena para hacer cuando venga, si tienes la ocasión, alguien que esté relacionado con el Ministerio de Agricultura y que conteste sí o no, si se pagan los daños, sea de donde sea. Claro. A mí me da la sensación que en todo esto vosotros tenéis el referente de la laguna de Gallo Canta, que es una de las zonas que mayor categorías ambientales tiene, pues para proteger aves, etcétera, 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 ¿no? Y como bien has dicho ahora, pues a lo mejor no es miedo, pero a lo mejor sí que hay cierto temor porque a lo mejor no se han explicado bien las cosas, ¿no? Porque claro, hay restricciones en la laguna, y eso sí que me consta, que las tienen, pero no porque sean cepas, sino porque también están dentro de una reserva natural, tienen muchas más cosas. Pero claro, a lo mejor tampoco es lo que tenemos al lado, ¿no? Es en lo que os fijáis, ¿no? Y es quizás lo que no queréis. No nos queda más remedio que fijarnos en Gallo Canta porque es lo más cercano. Sabemos que es la segunda con más figuras de protección. Sí. Primero está, ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, el parque natural. De Doñana, y después está ella. Nos han dicho que no por eso se tiene que llegar a las mismas figuras de protección aquí. Pero en ningún sitio de Gallo Canta nos han dicho que se paguen daños. Simplemente te dicen que una vez que eres zona cepa, a la agricultura se puede acoger a medidas agroambientales para paliar esos daños. Medidas agroambientales que conllevan, pues, desde sembrar cultivos rotativos Sí. no sé, a la resiembra, o sea, aceptar que el agricultor acepte que lo que siembra ahí no es para él, es para los animales. Y si se lo comen, pues bueno, como está recogiendo una ayuda, que a día de hoy solo sabemos, la del secano, que son 72 euros a día de hoy porque ha habido un 30% de recortes, y realmente para el regadío no sería la misma, porque he dicho al principio que habría que negociarlas, pero no sabemos tampoco si es el doble, el triple, 10 veces más, no sabemos exactamente en qué consiste. El agricultor por eso no quiere absolutamente nada de eso, quiere recoger lo que siembra. Claro. La vega de Cella no es un secano, como puede ser Gallo Canta, es una vega que tiene mucho rendimiento, entonces no está basada en las ayudas que pueda ofrecer la Comunidad Europea. Por supuesto tiene PAC y tiene sus ayudas integradas, como todo español, pero es algo que rinde. Claro, y luego también una cosa es que te concedan una subvención, ¿no?, o que te concedan una ayuda, y otra cosa es que tal y como están los tiempos se puedan percibir, ¿no? Y en las cuantías, por supuesto. Actualmente este año, pues de un 30 a un 45 ha bajado la agroambiental, que además no se puede meter por ahí las ayudas, las meten por ahí porque no pueden pagar daños, porque está prohibido por Bruselas, y las meten así. José, ¿y cuando... Pero luego te conlleva pues una serie de medidas que tienes que respetar. Una medida agroambiental es, para que nos entendamos, hacer algo de la agricultura para el medio ambiente.
O sea, en este caso sería para las Para grullas proteger ese espacio. o el, Ajá. exacto, o para el animalico que venga. Sí. Que no es que no hubiese, como está el famoso ave toro, Ya. que no es que lo haya traído nadie, que si estaba ahí sería porque ya estaba de antes. Porque se ha generado un ecosistema, ¿no?, con todo eso. Me gustaría, bueno, para todos aquellos que piensen, ¿no?, que, oye, pues es que son solo un grupo de agricultores los que están detrás de esa plataforma, es que pues no son muchos. Bueno, pues José se ha encargado de traernos aquí todas las firmas de los socios de la plataforma, todos los que sois, ¿no? Exactamente, aquí tenemos 825 firmas de socios de la plataforma. O sea que no somos 4 como se va diciendo por ahí. Y aquí tenemos Otras tantas, ¿no? de apoyo a la 1047. 1047. a la plataforma 1047. En total 1872. Que habrá más porque aún están repartidas por ahí. Decir Cooperativa, bares, tiendas. Que no somos- pero bueno, Esto que lo vean hemos dicho desde que no marzo. somos 4. Eso Como, que quede como claro, se ¿no? está Ya llevamos por ahí en diciendo. 3 meses la plataforma ha sido capaz de recoger el malestar de la gente de los pueblos, por eso pensamos que hay que atendernos un poquito más. En 2. Porque estamos operando de últimos de abril. Aprovechando las firmas, me gustaría bueno, dar una pequeña exclusiva que nos han pasado hoy, que bueno, no se trata de otra también que de un manifiesto de distintas firmas, con una campaña que se llama Salvemos a la Laguna del Cañizar, ¿vale? Aquí esto lo van a publicar el lunes en el resto de los medios de comunicación. A nosotros nos han pasado hoy porque sabían que, bueno, hoy ibais a estar aquí, también querían un poco dármelo a mí, ¿no? Pero también yo os lo quiero hacer público, también para que un poco deis la opinión, ¿no? Y en el manifiesto, bueno, hablan de las 1.200 hectáreas de la Laguna del Cañizar en la provincia de Teruel, del proyecto de recuperación de la iniciativa, de la cantidad de años que tiene esta laguna, de que desde 2009, que es un poco 2008-2009, hablamos, ¿no?, de las 200 especies de aves, del pequeño ecosistema que se ha generado, pues también a raíz de limpiar todo y generar esa facilidad, ¿no?, para los animales. Sin embargo, dice, desde el pasado verano y debido a las presiones locales, se ha abierto de nuevo los drenajes de la laguna, por lo que se encuentra actualmente seca. Desde la comunidad científica no podemos entender cómo un humedal de tan relevante y nivel prestigio nacional e internacional no es protegido adecuadamente y no son gestionadas sus aguas con criterios medioambientales. Por todo esto, con esta razón, exigimos al Ministerio de Agricultura y Alimentación de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que elabore lo antes posible un plan de gestión de aguas para la Laguna del Cañizar. Segundo, que este Ministerio también dote de espacio y de una figura de protección, vamos a la cepa de nuevo, a las especies que habitan en ella. Y tercero, que el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Aragón tenga un apoyo rotundo, sin ambigüedades, al proceso de recuperación de la laguna. Y firman un montón de universidades españolas, un montón de universidades extranjeras, centros de investigación nacionales e internacionales, asociaciones como SEO BirdLife, Fundación José María Blanc. Bueno, ya veis, estoy dispuesta incluso a que os lo llevéis. ¿Qué pasa entre la plataforma No a la Laguna y la institución política? Pues que el agua de la laguna, por llamarlo laguna, que no sería así, pero bueno, el agua del Prado de Cella, esta tiene unas normativas de hace 300 años, del 1742, de cuando se mandó desecar. ¿Qué son las Reales Ordenanzas? Las Reales Ordenanzas dicen que el agua de la laguna, o sea, el agua del río no se puede enlagunar, que el río hay que limpiarlo de 2 a 3 veces, etcétera, etcétera. Que no se limpia. Que estos señores lo que han hecho para generar laguna, porque hay que decir que el río es curioso, pero va más alto que muchos terrenos, lo que se hizo fue hacerlo ancho y alto para que pueda coger nivel y que tenga salida hacia el resto de los pueblos regantes. ¿Qué pasa cuando decimos que vamos a generar o van a generar la laguna y un humedal, etcétera, etcétera? Lo que hacen es, para tener laguna, para tener la zona inundada, es no limpiar el río, no limpiarlo como se debe, o las veces que se debe. Así, lo que hacen es que los limos vayan subiendo, vayas perdiendo nivel de río y el agua se vaya desbordando. Sí, es lógico. O sea, Para eso pusieron las compuertas. Para eso se pusieron la Che, con el acuerdo del 2008, se comprometió a poner unas compuertas para regular, y lo que hicieron fue el año pasado, que fue un año de sequía, pues el presidente fue el presidente de las juntas de aguas levantó la compuerta para poder tener riego. O sea,
decir que eso es suena, tal como lo has dicho, a medio delito medioambiental, no. Tienen potestad sobre las aguas. O sea, las aguas del río, para eso están las juntas de aguas. Ya, si realmente se hubiesen cumplido las reales ordenanzas, que para Cella y Villarquemao y el resto de los pueblos están en vigor. Sí, son de 1800, pero están en vigor, nadie... Sí, exactamente. Nadie ha tocado nunca nada. No se hubiese podido enlagunar el agua, que es una de las cláusulas que hay, porque en su día se desecaron por problemas de paludismo, concretamente en Villarquemao. Y el problema de enlagunar el agua allí, que tiene, por ejemplo, más cercano Villarquemao, que hay que decir que la plataforma somos vecinos de Cella y de Villarquemao, pues es que Villarquemao no tiene desnivel, tiene un 1 por 1000 de desnivel. Entonces le nega, o se le puede llegar a negar muchas más tierras de cultivo, por supuesto. Antes de despedirnos, bueno, hablaría mucho más con vosotros, pero normalmente damos 15-20 minutos de espacio y ya los estamos completando. Sí que me gustaría saber qué actividades, qué actuaciones vais a llevar en caso de que no se os escuche. Nosotros hemos continuado y hemos pedido al Pleno de Cella que se haga una consulta popular, un referéndum de la mejor manera posible, lo que más factible sea y más rápido para quitar el malestar de la gente y evitar problemas, que se nos consulte si queremos o no queremos Laguna. José, antes de despedirme, te lo quiero preguntar a ti además, que eres el presidente. ¿Algún mensaje que mandar desde aquí a parte de la clase política que a lo mejor, no sé, está como apoyando, o vuestra sensación a lo mejor es que está como apoyando más los proyectos científicos que el trabajo? Pues sí. ¿En estos tiempos? Parece ser ¿Algún que mensaje que les podamos mandar? Por lo visto sí, pero bueno, el mensaje puede ser que nosotros queremos vivir como hemos vivido siempre. Dejar a nuestros hijos nuestras tierras, nietos, etcétera. Que nos dejen vivir. Porque es que ahora, además, con la situación que hay de crisis, de tal, la gente joven está viniendo a los pueblos otra vez. Y pueden vivir. No con lujos, pero pueden vivir. Que nos dejen la cosa como estaba, porque estábamos muy tranquilos, por lo menos en esta zona, y ahora la cosa se está, pues yo qué sé, está un poco... ¿Vosotros creéis que las personas que piensan en recuperar la laguna Alcañizar, que piensan en mejorar un espacio, en crear un ecosistema, vosotros de verdad creéis que quieren perjudicaros? Nosotros no es que se pueda pensar que nos quieran perjudicar, pero que no nos han tenido en cuenta, bien seguro. Ahí está. No hemos visto ningún plan, ninguna actuación en la cual diga los pros y los contras de es todo banal, es por un futuro, es por mejor, etcétera, etcétera. Solo faltaba eso, que encima digan que es por peor. Nosotros también es por mejor del pueblo. Y por eso, como lo hemos considerado así, nos hemos volcado en contra de la recuperación de la laguna. Quizás la reflexión de esta entrevista sería por ambas partes, ¿no? Intentar llegar a un acuerdo y bueno, solucionar lo antes posible, ¿no?, la situación. Dicen que una buena negociación es aquella en la que las dos partes no están satisfechas. Sí, pero aquí las dos partes estamos muy opuestas. Ellos no ceden, nosotros no pensamos ceder, llevaremos esto a donde sea. Si hace falta tribunales, como han hecho ya los tres pueblos, Santa Eulalia, Torremocha y Villafranca, ¿no? Villafranca. Alba, el alcalde está a favor de la laguna. Los demás miembros del ayuntamiento, no. Ahí puedes ver lo que está pasando en los pueblos. Presidente de la plataforma No a la Laguna y vicepresidente, gracias por venir desde allí, ¿no?, a acompañarnos aquí hoy, a dar también vuestro punto de vista. Sabéis que tenéis las cámaras de esta casa y también los espacios de opinión para dar vuestro punto de vista. Yo creo que ha quedado muy clara cuál es vuestra intención. Se os ve pacíficos, la verdad es que en la noticia había mucha pitada ahí y yo decía que vendrá hoy a la entrevista, pero veo que se puede razonar. Somos nuevos en estas cosas, ¿eh? Yo creo que sí, el mensaje que tenemos que transmitir es ese, ¿no? De bueno, intentar dialogar y llegar a un acuerdo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. A vosotros.